El sol de la mañana rompió a través de las nubes de Kentucky como oro líquido derramándose por las tierras de cultivo del condado de Henderson. Era finales de abril y los campos estaban listos para la temporada de siembra. Al menos lo habrían estado si tuviéramos equipo funcionando. Yo estaba en la puerta del granero, limpiando la grasa de mis manos en mis ya sucios jeans, mirando el casco oxidado de nuestro tractor, John Deere 420, que había estado parado muerto por 3 semanas. Mi nombre es Marcus Webb y había estado dirigiendo Webb Family Farms durante los últimos 5 años, desde que el derrame cerebral de mi padre lo dejó incapaz de manejar las operaciones diarias. A los 32 pensé que sabía todo lo que había que saber sobre agricultura, sobre maquinaria, sobre cómo manejar a los 60 jornaleros que trabajaban nuestras 800 acres de maíz y soja. Estaba equivocado sobre muchas cosas, pero no aprendería eso hasta más tarde. Jefe, ella está aquí, gritó Tommy Rodríguez, mi encargado de equipo y lo más cercano que tenía a un amigo en la granja. Trotó por el camino de grava, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. La nueva mecánica que tu padre contrató. Sentí mi mandíbula tensarse. Esta era otra de las decisiones de papá tomadas desde su silla de ruedas. Otro recordatorio de que, aunque yo dirigía la granja, él todavía manejaba los hilos del dinero y tomaba decisiones que pensaba que yo no podía manejar. Habíamos pasado por 4 mecánicos en 2 años. El último renunció después de que después de que tuvimos un desacuerdo sobre su ética de trabajo. Genial, murmuré, siguiendo a Tommy afuera. Veamos qué nueva decepción llegó esta vez. Una camioneta pickup plateada polvorienta, de al menos 15 años, con un guardabarros trasero abollado, se detuvo en el patio. La luz de la mañana se reflejó en el parabrisas, oscureciendo al conductor. Varios de mis trabajadores habían parado lo que estaban haciendo, apoyándose en palas y limpiándose el sudor de la frente, observando a la recién llegada con la curiosidad que acompaña a cualquier interrupción de la rutina. La puerta del conductor se abrió y salió alguien que me hizo mirarla 2 veces. Ella medía quizás unos 63 finteros, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo práctica, vistiendo overoles Carhartt manchados de aceite sobre una camiseta gris. Sus botas de trabajo estaban gastadas pero resistentes, y se movía con una confianza tranquila que parecía en desacuerdo con su constitución menuda. No podía tener más de 25 años. Tienes que estar bromeando. Dije lo suficientemente fuerte como para que varios trabajadores cercanos se giraran a mirar. La mujer caminó hacia nosotros, extendiendo su mano. Marcus Webb, soy Riley Carson. Tu padre me contrató como la nueva mecánica jefa. Miré su mano extendida, pero no la tomé. Detrás de ella, pude ver a más de mi equipo reuniéndose, sintiendo el drama. El aire de primavera se sentía pesado, húmedo, prometiendo tormentas por la tarde. Mecánica jefa, repetí lentamente. Mira, señorita Carson, no sé lo que te dijo mi padre, pero esta es una granja en funcionamiento. Tenemos 18 piezas de equipo pesado, tractores que necesitan mantenimiento constante, cosechadoras, sembradoras, y camiones que funcionan 12 horas al día durante la temporada. Esto no es una granja de pasatiempo o algún programa de capacitación de colegio comunitario. La mano de Riley cayó a su lado, pero su expresión no cambió. Sus ojos, noté que eran un gris afilado, permanecieron fijos en los míos. Estoy al tanto de lo que implica el trabajo. He estado trabajando en equipo agrícola desde que tenía 12 años. Tommy se movió incómodo a mi lado. Marcus, tal vez deberíamos... Tommy, por favor, lo interrumpí.
Señorita Carson, estoy seguro de que está muy entusiasmada, pero necesitamos a alguien con experiencia real, alguien que pueda manejar la carga de trabajo, alguien que... Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente, pero no lo suficientemente cuidadosamente. Alguien a quien el equipo realmente escuche y respete. Algunas risas nerviosas vinieron de los trabajadores que se habían reunido. Vi a Jake Morrison, uno de mis operadores de cosechadora, sacudir la cabeza y marcharse. Pero yo estaba en racha, frustrado por la interferencia de mi padre, por el tractor muerto burlándose de mí desde el granero, por la presión de una temporada de siembra que se escapaba. No estoy tratando de ser duro, continué, mi voz subiendo ligeramente. Pero este es el mundo real. No podemos permitirnos cuidar o entrenar a alguien. Necesitamos a alguien que pueda entrar y hacer que ese tractor funcione hoy. ¿Puedes honestamente decirme que puedes hacer eso? Riley se quedó perfectamente quieta, su expresión neutral. Una brisa cálida sopló por el patio de la granja, llevando el olor a tierra arada y combustible diésel. En la distancia, pude oír el clang rítmico de alguien trabajando en el sistema de riego. Tu padre me contrató porque puedo hacer el trabajo, dijo en voz baja. Pero si prefieres perder el tiempo insultándome en lugar de dejarme trabajar, esa es tu elección. Las palabras escocieron más de lo que deberían haberlo hecho. Quizás porque en el fondo sabía que estaba siendo un imbécil. Quizás porque el estrés de la granja me estaba afectando. Quizás porque odiaba que mi padre hubiera tomado esta decisión sin consultarme. Bien, dije, mi tono brusco. El tractor muerto está en el granero. Tienes hasta que el final del día. Si no puedes hacerlo funcionar, te vas. ¿Trato? ¿Trato? Dijo Riley simplemente. Ella pasó a mi lado hacia el granero y noté que no pidió ayuda. No preguntó dónde estaban las herramientas, no preguntó nada. Los trabajadores reunidos se dispersaron lentamente, volviendo a sus tareas, pero capté a varios de ellos dándome miradas, decepcionados, desaprobatorias. Tommy esperó hasta que Riley estuvo fuera del alcance del oído antes de hablar. Hombre, eso fue duro, incluso para ti. Ella se habrá ido para esta noche, dije, tratando de convencerme a mí mismo más que a él. Nos ahorraremos a todos el problema de descubrir en una semana que no puede manejarlo. Tal vez, dijo Tommy, pero tu padre tiene buenos instintos. Nunca nos ha equivocado antes. No tuve una respuesta para eso, así que me di la vuelta y me dirigí hacia la oficina, dejando a Tommy parado en el patio. Dentro del pequeño edificio que servía como cuartel general de nuestra granja, traté de concentrarme en los informes de inventario y los pedidos de semillas, pero mi mente seguía volviendo al granero. El 4020 había sido declarado muerto por nuestro último mecánico, un tipo llamado Vince, quien había insistido en que el motor estaba agarrotado sin reparación y que necesitaríamos un reemplazo completo. Eso significaba o una reconstrucción de $15,000 o comprar otro tractor que no podíamos permitirnos en este momento. Se había convertido en un símbolo de todo lo que iba mal. Equipo fallando, plazos deslizándose, presión aumentando. Alrededor de la hora del almuerzo, volví hacia el granero, diciéndome a mí mismo que solo estaba revisando otro equipo. Las enormes puertas corredizas estaban abiertas, y pude oír los sonidos metálicos de trabajo, llaves girando, piezas siendo colocadas, el siseo distintivo de las herramientas neumáticas. Me detuve en la puerta, permaneciendo en las sombras donde podía observar sin ser visto. Riley había desmontado la mitad del motor del tractor. Las piezas estaban dispuestas en una gran lona en filas organizadas, cada una limpia, cada una posicionada con una intención obvia.
Ella estaba actualmente inclinada sobre el bloque del motor, sus manos moviéndose con precisión practicada, examinando algo que no podía ver desde mi ángulo. Sus overoles ahora estaban cubiertos de grasa, y se había subido las mangas, revelando antebrazos marcados con viejas cicatrices y nuevos rasguños. Lo que me impresionó fue cómo se movía. Sin movimientos desperdiciados, sin dudar. Manejaba los componentes pesados como si no pesaran nada. Y cuando buscaba una herramienta, su mano iba exactamente donde necesitaba ir. Esto no era alguien fingiendo saber lo que estaba haciendo. Esto era alguien que lo había hecho 1000 veces antes. El motor no está agarrotado, dijo sin levantar la vista. Y me di cuenta de que ella sabía que yo estaba mirando. El mecánico anterior no sabía lo que estaba viendo. Tienes una bomba de inyección de combustible agrietada y un filtro de combustible obstruido que envió residuos a través del sistema. Los inyectores están sucios, pero son limpiables. Necesitaré pedir una bomba nueva, pero puedo hacerlo funcionar temporalmente con una reconstrucción de la actual si lo necesitas antes. Entré en el granero, sintiendo algo incómodo retorcerse en mi estómago. ¿Cuánto tiempo para las reparaciones temporales? 3 horas, quizás 4. Se enderezó, encontrando mis ojos. Pero temporal significa temporal. Si lo haces funcionar duro durante la siembra, necesitarás esa bomba nueva en un mes. ¿Tu decisión? ¿La pieza? Ya llamé a mi proveedor. Pueden tenerla aquí el martes si autorizas la compra. Te saldrá por unos $800 más instalación. Eso era menos de la mitad de lo que Vince había cotizado por un reemplazo completo del motor. Saqué mi teléfono mirando el calendario. El martes estaba apretado, pero era posible. Haz el arreglo temporal hoy. Probaré el pedido de la pieza. Riley asintió y se volvió hacia el motor. Debería haberme ido entonces. Debería haber vuelto a la oficina, pero en cambio me encontré quedándome, observando su trabajo. Ella se movía alrededor del tractor como una bailarina, alcanzando espacios estrechos, quitando componentes que habían frustrado a Vince durante días. Tommy apareció en la puerta del granero, con la bolsa del almuerzo en la mano. «Oh, bien, tú también estás viendo esto». Estaba empezando a pensar que estaba alucinando. «Ella sabe lo que está haciendo», admití en voz baja. «Sí, no es broma». Tommy mordió su sándwich observando a Riley trabajar. «¿Vas a disculparte por qué? Marcus, vamos. Básicamente le dijiste que no era lo suficientemente buena delante de la mitad del equipo. Le di una oportunidad de demostrar su valía. Eso es más que justo». Tommy sacudió la cabeza. «Sigue diciéndote eso, jefe». Él se fue y yo permanecí, incapaz de apartar la mirada. Riley se había movido al sistema de combustible ahora, sus manos ennegrecidas con residuos de diésel, su frente marcada con una mancha de grasa. Trabajaba con una concentración que rara vez veía, del tipo que venía de una pasión genuina en lugar de una obligación. A media tarde, el granero se había vuelto notablemente más cálido. Las tormentas prometidas no se habían materializado, dejando el día caluroso y húmedo. Riley se había quitado los overoles, atándoselos a la cintura, trabajando ahora solo con su camiseta gris. Noté entonces que sus brazos no solo estaban cicatrizados, estaban marcados con quemaduras y cortes que hablaban de años de trabajar con metal caliente y bordes afilados. A las 4:30 lo oí, el distintivo rugido del motor del John Deere arrancando una vez, 2 veces, y luego prendiendo, asentándose en el suave ronroneo de un motor bien afinado. Varios trabajadores que habían estado cerca vinieron corriendo, atraídos por el sonido que pensábamos que nunca volveríamos a escuchar.
Riley salió del granero, limpiándose las manos en un trapo, su cara manchada de grasa, pero luciendo una pequeña sonrisa satisfecha. El tractor estaba en ralentí detrás de ella, vivo, triunfante. Los trabajadores reunidos estallaron en aplausos y vítores. Jake Morrison, que se había alejado de mi despliegue anterior, se acercó y le dio una palmada a Riley en el hombro. Maldita sea, chica, Vance dijo que esa cosa estaba completamente muerta. Vince no miró lo suficiente, dijo Riley simplemente. Me quedé al borde de la multitud, observando la celebración. Tommy me miró a los ojos y levantó las cejas, un silencioso, te lo dije. Mientras la multitud se dispersaba, Riley agarró su caja de herramientas y comenzó a organizar las piezas restantes. Me acerqué lentamente, con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de las palabras de la mañana. Es un trabajo impresionante, dije. Ella levantó la vista brevemente. ¿Es para lo que me contrataste? Bueno, para lo que tu padre me contrató sobre esta mañana. Guárdalo, dijo ella, no con descortesía. Lo he oído todo antes. Cada granja en la que he trabajado, cada taller en el que he entrado. Estoy acostumbrada a tener que probarme el doble de duro por la mitad del respeto. Me diste una oportunidad para mostrar lo que podías hacer. Te lo mostré. Estamos bien. Pero no estábamos bien. Podía verlo en la forma en que mantenía sus respuestas cortas, en cómo no me miraba directamente a los ojos. Dañé algo antes de que siquiera comenzara, y no estaba seguro de cómo arreglarlo. La nueva bomba de combustible, dije. Pídela y cualquier otra cosa que creas que necesita atención. Tienes autorización total. Ya está hecho, dijo ella, cerrando su caja de herramientas. Tengo una lista de otros problemas, también, si quieres oírlos. Mañana, dije. Ven a la oficina después del desayuno. Repasaremos todo. Riley asintió levantando su caja de herramientas. Debía pesar 50, pero ella la manejaba con facilidad. Hasta mañana, señor Webb. Marcus, dije. Solo Marcus. Ella hizo una pausa considerando. Ok, solo Marcus. La vi caminar hacia su camioneta, cargar sus herramientas y marcharse. La camioneta plateada desapareciendo por el largo camino de entrada, flanqueada por jóvenes plantas de maíz que apenas comenzaban a brotar de la tierra. El sol bajaba ahora, pintando el cielo de Kentucky en tonos naranja y rosa. Tommy apareció a mi lado, habiendo presenciado el intercambio. Ella es demasiado buena para nosotros, ¿sabes? ¿Qué quieres decir, Marcus? Diagnosticó y reparó temporalmente lo que nuestros últimos 3 mecánicos no pudieron descifrar. Y lo hizo en una tarde. Alguien con esas habilidades podría estar trabajando en un concesionario ganando el doble de lo que le pagamos. Te hace preguntar por qué está aquí. No había pensado en eso, pero Tommy tenía razón. La pregunta quedó en el aire mientras me dirigía a casa por el día, el sonido del tractor resucitado aún resonando en mi mente. Esa noche me senté en mi pequeña casa al borde de la propiedad, una cerveza calentándose en mi mano, pensando en el día, la forma en que le había hablado a Riley frente a todos, la forma en que ella simplemente bajó la cabeza y me demostró que estaba equivocado. La forma en que mi equipo había vitoreado por ella mientras me daban miradas decepcionadas. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi padre. Oí el 4020 funcionando. Te dije que Riley era buena. Respondí. Sí, tenías razón. Su respuesta llegó rápidamente. Normalmente sí, no lo arruines. Dejé el teléfono y miré por la ventana a los campos que oscurecían. El día había comenzado conmigo pensando que lo sabía todo, y estaba terminando con la realización de cuánto me había equivocado. Riley Carson había entrado en mi granja,
Había absorbido mis insultos con dignidad tranquila y luego había hecho lo imposible. La pregunta ahora era si había aprendido de ello o si mi orgullo me haría seguir cometiendo los mismos errores. Mientras terminaba mi cerveza y me dirigía a la cama, tuve la sensación de que la respuesta a esa pregunta definiría más que solo mi relación con mi nueva mecánica. Definiría el tipo de persona que quería ser. La mañana siguiente llegó temprano, como siempre ocurre en una granja. Estaba en la oficina a las 5:30 revisando los registros de mantenimiento e intentando calcular cuánto tiempo de siembra habíamos perdido. La ventana daba al este y observé el sol salir sobre los campos, convirtiendo el rocío de las jóvenes plantas de maíz en 1 millón de pequeños diamantes. La camioneta de Riley llegó a las 6 justo a tiempo. A través de la ventana, la observé estacionar en el mismo lugar que ayer, tomar una libreta de cuero desgastada del asiento del pasajero y dirigirse hacia la oficina. Se había arreglado desde ayer. Overoles nuevos, camiseta limpia, cabello aún en esa cola de caballo práctica. Pero había una ligera duda en su caminar. Una cautela que no había estado allí cuando llegó por primera vez. Yo había hecho eso. La había hecho dudar de su bienvenida. Llamó al marco de la puerta aunque estaba abierta. «Buenos días». «Buenos días. ¿Café?». Señalé la cafetera que estaba perpetuamente hirviendo en la esquina. «Negro está bien». Serví 2 tazas, dándole una a ella. Ella envolvió ambas manos alrededor de ella, y noté que sus nudillos estaban raspados en algunos lugares. El trabajo de ayer. Entonces, dije, acomodándome detrás del escritorio, mencionaste otros problemas. Riley abrió su libreta, revelando páginas de notas detalladas con una letra pequeña y pulcra. El 4020 no es tu único problema. Tienes 3 tractores con fugas hidráulicas. Son menores ahora, pero se volverán mayores durante el uso intensivo. La cadena de la casa del alimentador de tu cosechadora está estirada más allá de las especificaciones. 2 de tus camiones de grano tienen sistemas de frenos que son casi inseguros, y tu sembradora necesita una revisión completa antes de que la pongas en el campo. Sentí que me empezaba un dolor de cabeza. ¿Qué tan mal? Lo suficientemente mal como para que, si los ignoras, estés buscando averías durante la siembra o la cosecha. En el mejor de los casos, pierdes días. En el peor, alguien sale herido. Ella me miró a los ojos. Pero todo es reparable. Para eso me contrataste. ¿Cuál es el cronograma? Si empiezo hoy y trabajo de forma constante, 2 semanas para dejar todo en condiciones de funcionamiento seguras, otro mes para el mantenimiento más profundo que evitará problemas futuros. Empezamos a sembrar en 3 días. Entonces priorizamos. Ella pasó a una nueva página. Preparo la sembradora y los tractores críticos primero. Todo lo demás espera hasta que comience la temporada de siembra y lo manejo a medida que las máquinas salen del campo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Práctico, realista, centrado en el problema inmediato sin ignorar el panorama general. Me recosté en mi silla, estudiándola. ¿Por qué estás aquí, Riley? Ella levantó la vista de su libreta, sorprendida. Me contrataste. Mi padre te contrató, y Tommy tiene razón. Alguien con tus habilidades podría estar ganando mucho más dinero en otro lugar. Entonces, ¿por qué una granja familiar de tamaño mediano en Kentucky? Por primera vez desde que llegó, vi su guardia bajar ligeramente. Dejó su café, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Crecí en una granja, un lugar pequeño en el este de Tennessee, unas 200 acres. Mi papá me enseñó todo sobre maquinaria antes de que muriera cuando yo tenía 16 años. Hizo una pausa, sus dedos trazando el borde de su taza de café. Después de eso,
Éramos solo mi mamá y yo, y no pudimos mantenerla. La perdimos ante el banco 2 años después. He estado trabajando en talleres desde entonces, concesionarios, centros de reparación, buen dinero. Pero, la extrañaba. La granja, su ritmo, la forma en que todo se conecta, el equipo, los cultivos, las estaciones. Trabajar en un tractor en un taller estéril no es lo mismo que trabajar en uno que necesita estar en el campo mañana. No tiene un propósito, solo ganancias. Ella me miró a los ojos. Tu padre me llamó él mismo. Dijo que necesitabas a alguien que entendiera que la maquinaria no es solo metal. Es la diferencia entre una temporada exitosa y la bancarrota. Eso me habló. Sentí algo cambiar en mi pecho. Papá había sabido exactamente qué decirle. Había entendido qué traería a alguien como Riley a nuestra granja. Siempre había sido mejor con la gente que yo. Lo siento, dije. Por ayer me pasé de la raya. Riley se quedó en silencio por un momento, luego asintió. Disculpa aceptada, pero las palabras son fáciles, Marcus. Lo que importa es lo que suceda después. Ella tenía razón, y lo que sucedería después lo determinaría yo. Ok, dije poniéndome de pie. Vamos a ver este equipo. Muéstrame lo que necesitas. Pasamos la siguiente hora caminando por el granero y el patio de equipos. Riley explicó cada problema en términos técnicos claros, mostrándome exactamente qué estaba mal y qué necesitaba para arreglarlo. No me condescendió, pero tampoco dudó en corregirme cuando malinterpreté algo. Mientras examinábamos la sembradora, Tommy se unió a nosotros con un portapapeles. Tengo las asignaciones de la cuadrilla para la siembra. Ejecutaremos 3 tractores y sembradoras simultáneamente, rotando por los campos. Si podemos empezar el viernes, recuperaremos la mayor parte del tiempo perdido. El viernes está muy cerca para la sembradora, dijo Riley, pasando la mano por los medidores de semillas gastados. Pero puedo hacer que funcione si consigo las piezas hoy. Lo que necesites, dije. Tommy, Riley tiene plena autoridad para pedir cualquier cosa. Asegúrate de que todos lo sepan. Tommy sonrió. Ya está hecho, jefe. La noticia corrió rápido ayer sobre el tractor. Ella tiene credibilidad instantánea con la cuadrilla. Riley parecía incómoda con los elogios, pero noté una ligera sonrisa. Haré un viaje a la ciudad esta tarde por las piezas. Debería tener todo para esta noche. Toma la camioneta de la granja, dije. Y aquí le entregué una tarjeta de crédito. Cuenta de la compañía. No te preocupes por los costos. Solo consigue lo que necesitamos. Ella tomó la tarjeta con cuidado como si fuera algo frágil. Gracias. A medida que avanzaba la mañana me encontré observando a Riley trabajar con la misma fascinación que ayer. Ella se movía de máquina en máquina con Tommy y conmigo, sus manos constantemente evaluando, revisando, probando. Se agachaba para mirar debajo del equipo, se subía a los tractores para examinar los sistemas hidráulicos, se acostaba boca arriba para deslizarse debajo de los camiones de grano. Alrededor de las 10, Jake Morrison me llamó donde estaba preparando una de las cosechadoras. Riley ya estaba allí, inmersa en una conversación con él sobre el mantenimiento del cabezal de grano. Marcus, deberías oír esto, dijo Jake. Riley tiene una idea que podría ahorrarnos mucho tiempo durante la cosecha. Riley parecía avergonzada. No es tan revolucionario. Solo un programa de mantenimiento modificado que... Díselo, animó Jake. Ella explicó su idea de mantenimiento predictivo basado en los contadores de horas y las condiciones de los cultivos en lugar de las fechas del calendario. Era inteligente, eficiente y algo que deberíamos haber estado haciendo todo el tiempo. Impleméntalo, dije. Lo que necesites.
La noticia se extendió rápidamente de que la nueva mecánica sabía lo suyo. Durante todo el día, los trabajadores seguían buscando excusas para pasar por donde Riley estuviera trabajando, haciendo preguntas, pidiendo consejos. Noté que era paciente con todos, tomándose tiempo para explicar las cosas, sin hacer sentir estúpido a nadie por preguntar. Alrededor del almuerzo, María Santos, que dirigía nuestra pequeña cantina, le trajo a Riley un sándwich y limonada. «Necesitas comer, Mika. Te vi trabajando durante el desayuno». Riley aceptó agradecida. «Gracias, tiendo a perder la noción del tiempo». «Lo noté», dije, dándome cuenta de que no la había visto parar en toda la mañana. Almorzamos a la sombra del granero, viendo el calor de la tarde brillar sobre los campos. Riley se quitó los guantes de trabajo, revelando manos que contaban una historia. Palmas callosas, nudillos cicatrizados, uñas perpetuamente ribeteadas de grasa que nunca se quitaba del todo. «Las manos de mi padre se veían así», dije, «antes del derrame». Riley flexionó sus dedos, examinándolos como si los viera por primera vez. «Insignia de honor. Cada cicatriz es una lección aprendida. ¿Cuál es la peor?» Ella levantó su antebrazo izquierdo, mostrando una cicatriz particularmente desagradable que iba de la muñeca al codo. «Me resbalé con un soplete de corte cuando tenía 19 años. Aprendí a asegurar siempre correctamente la pieza de trabajo. Podría haber sido peor. Podría haber golpeado una arteria». «¿Alguna vez piensas en hacer algo más seguro?» Ella sonrió, pero con tristeza en los bordes. «Cada vez que me lastimo, luego vuelvo debajo de un tractor y recuerdo por qué hago esto. No es solo un trabajo, es quien soy». Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Alguna vez piensas en hacer otra cosa?» Fue mi turno de reír tristemente. Todo el tiempo, especialmente últimamente, la presión, la responsabilidad, la sensación de que todos dependen de ti y no eres lo suficientemente bueno. Me quedé en silencio, sorprendido de haber dicho eso en voz alta. «Eres mejor de lo que crees», dijo Riley en voz baja. «He estado en granjas donde al dueño no le importa el mantenimiento, no escucha a su equipo, hace atajos. Tú no eres así. Ayer no se trataba de que yo fuera mujer. Se trataba de que tú estabas estresado y asustado de fallar». Ella me había visto a través y era tanto incómodo como reconfortante ser comprendido. «¿Cómo te volviste tan sabia? Perderlo todo te enseña perspectiva. Cuando has tocado fondo, es más fácil reconocer lo que realmente importa». Se puso de pie, sacudiéndose migas de los overoles. «Hablando de eso, debería ir a la ciudad por esas piezas. Va a ser una noche larga». «Voy contigo», dije impulsivamente. «No sabes dónde está todo, y además necesito revisar algunos pedidos de semillas». El viaje a Henderson tomó 40 minutos. Las ventanas de la camioneta bajadas, el aire cálido de Kentucky entrando a raudales en la cabina. Riley condujo con una mano, relajada, ocasionalmente señalando campos y comentando las condiciones de los cultivos. Tenía buen ojo para ello, notando qué granjas estaban adelantadas, cuáles parecían estar luchando. En el concesionario John Deere, los ojos del encargado de piezas se iluminaron cuando vio a Riley. «Riley Carson, oí que estabas trabajando en Webb Farms ahora. Qué suerte la de ellos». «Hola Dave, tengo una lista larga para ti». Mientras Riley trabajaba con Dave en las piezas, observé cómo interactuaban. Había respeto mutuo allí, camaradería profesional. Dave claramente conocía sus habilidades y confiaba en su juicio. Me hizo preguntarme de nuevo sobre su historia, sobre lo que la había traído de la granja perdida de su familia hasta aquí. Cargamos las piezas en la caja de la camioneta, asegurando todo con correas.
El sol comenzaba a bajar mientras regresábamos, pintando el cielo con esos profundos oros de Kentucky que significaban que la tarde se acercaba. Gracias, dijo Riley de repente, por venir conmigo, por la disculpa de esta mañana, por darme una oportunidad real. Te lo ganaste. Ayer, cuando hiciste funcionar ese tractor, no solo arreglaste una máquina, les mostraste a todos de lo que eres capaz, incluyéndome a mí. Aún así, sé que no fue fácil que tu padre contratara a alguien sin tu opinión. Aprecio que lo hayas aprovechado al máximo. Condujimos en un silencio cómodo por un rato, viendo las granjas pasar. El maíz todavía era joven, apenas a la altura del tobillo, pero en unos meses estos campos estarían llenos de altos tallos verdes, listos para la cosecha. El ciclo continuaba como siempre. De vuelta en la granja, Riley se sumergió inmediatamente en el trabajo de la sembradora. Me dirigí a la oficina para terminar el papeleo, pero me encontré mirando constantemente por la ventana hacia el granero, donde podía ver luces encendidas y escuchar el ocasional clang de herramientas metálicas. Alrededor de las 8, le traje la cena de la cantina de María: pollo, arroz y frijoles. Riley estaba acostada de espaldas debajo de la sembradora, solo sus piernas visibles. «Comida», anuncié. Ella se deslizó hacia afuera, su cara ahora decorada con una nueva mancha de grasa en una mejilla. «Eres un salvavidas». Estaba empezando a comerme mi propio brazo. Nos sentamos en balas de heno comiendo mientras yo la ponía al día sobre algunos cambios de programación. Ella escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias, ajustando mentalmente su cronograma. «¿Sabes?», dije entre bocados, «Tommy tenía razón. Eres demasiado buena para nosotros». Riley sacudió la cabeza. «Estoy exactamente donde necesito estar. Esto es lo que amo. Trabajo real con consecuencias reales. Hacer que las máquinas funcionen que necesitan funcionar. Ser parte de algo más grande que solo un ticket de reparación. Bueno, tenemos suerte de tenerte». Ella me miró a los ojos y por primera vez desde que llegó, la vi relajarse por completo. «Tengo suerte de estar aquí». Me quedé mientras ella trabajaba, ocasionalmente dándole herramientas o sosteniendo piezas en su lugar. No hablamos mucho, pero el silencio era cómodo, roto solo por los sonidos del trabajo y el coro distante de ranas de primavera del arroyo que bordeaba la propiedad. A medianoche Riley finalmente se apartó de la sembradora. «Eso es todo lo que puedo hacer esta noche. El resto necesita piezas que no llegarán hasta la mañana. Deberías ir a casa. Descansa un poco». Ella se estiró, su espalda crujiendo audiblemente. «Sí, hasta mañana, 5 y m. Tenemos mucho que hacer antes del viernes». La vi alejarse en su camioneta, sus luces traseras desapareciendo en la noche de Kentucky. El granero se sentía vacío sin ella, y me di cuenta de que algo había cambiado hoy. Ya no era solo nuestra mecánica. Se estaba convirtiendo en parte del tejido de la granja, tejida por la competencia y la determinación tranquila. Caminando de regreso a mi casa, pensé en lo que ella había dicho sobre perder la granja de su familia, sobre tocar fondo, sobre encontrar propósito en el trabajo. Éramos personas diferentes de lugares diferentes, pero de alguna manera fundamental nos entendíamos. Mañana traería más desafíos, más presión, más trabajo. Pero por primera vez en meses, sentí que quizás lo superaríamos, quizás con la gente adecuada a mi alrededor. Yo era lo suficientemente bueno. Después de todo, las estrellas brillaban sobre la granja, sin contaminación lumínica de la ciudad. Las mismas estrellas por las que los agricultores habían sembrado durante siglos. El ciclo continuando con nuevos jugadores, pero los mismos ritmos antiguos.
Me dormí esa noche pensando en manos cicatrizadas y sonrisas cómplices, en segundas oportunidades y aliados inesperados, en la extraña manera en que la vida a veces te envía exactamente lo que necesitas, disfrazado de algo que crees que no quieres. El viernes por la mañana llegó con la promesa de lluvia, nubes oscuras reuniéndose en el horizonte occidental, esa pesadez particular en el aire que todo agricultor reconoce. Teníamos quizás 6 horas de buen tiempo, 8 si teníamos suerte. Tommy tenía a las cuadrillas reunidas al amanecer. 3 tractores alineados con sus sembradoras acopladas como soldados listos para la batalla. Riley salió del granero al amanecer, limpiándose las manos con un trapo, su rostro mostrando la fatiga de 3 días de 16 horas. Pero la sembradora brillaba detrás de ella, lista, y lucía una mirada de tranquila satisfacción. «Está lista para funcionar», anunció Riley. «Las 3 unidades están calibradas y probadas. Tienes un espaciado óptimo de semillas, un control de profundidad adecuado y la aplicación de fertilizante está ajustada». Caminé alrededor del equipo, revisando lo que podía revisar, pero realmente solo ganando tiempo para decir lo que necesitaba decir. La cuadrilla reunida, unos 30 de ellos, esperaban, sintiendo que algo se acercaba. Antes de empezar, dije, levantando la voz para que se oyera en todo el patio: «Quiero que todos escuchen esto. Hace 3 días estuve en este mismo lugar e insulté a Riley Carson delante de la mitad de ustedes. Cuestioné sus habilidades, su experiencia y su derecho a estar aquí. Me equivoqué en todos los aspectos». Riley parecía incómoda, pero continué. «Ella ha hecho en 3 días lo que nuestros mecánicos anteriores no pudieron hacer en 3 meses. Más importante aún, lo ha hecho con una profesionalidad y gracia que yo no le mostré. Así que, lo digo públicamente, Riley, lo siento, y estoy agradecido de que nos hayas dado una oportunidad a pesar de cómo actué». La cuadrilla estalló en aplausos. Las mejillas de Riley se pusieron rojas, pero asintió en señal de aceptación. «Ahora», dije sonriendo, «vamos a poner estas semillas en la tierra antes de que llegue esa tormenta». Las siguientes 8 horas fueron un caos controlado. 3 equipos trabajando en rotación, tractores moviéndose por los campos en líneas perfectamente rectas, las sembradoras dejando caer las semillas con precisión mecánica. Riley se movía entre las 3 unidades como un ángel de la guarda, constantemente revisando, ajustando, arreglando pequeños problemas antes de que se volvieran grandes. Yo manejaba el tractor principal y podía verla a través del polvo y la tierra, siempre moviéndose, siempre presente. Cuando la sembradora de Jake se atascó alrededor de la 3.ª hora, ella la despejó en 15 minutos. Cuando los sistemas hidráulicos de Tommy comenzaron a fallar, ella lo diagnosticó y lo arregló sin que él tuviera que detenerse. La lluvia apenas se contuvo. A las 2:00 de la tarde, habíamos plantado más de 60 acres, un nuevo récord para la granja. A las 4 habíamos alcanzado los 100. Las nubes seguían amenazando, pero nunca terminaban de descargar, como si la propia naturaleza nos diera un respiro. Alrededor de las 5, mientras terminábamos nuestro último pase, las primeras gotas comenzaron a caer. Gotas grandes y gordas que olían a ozono y promesa. Guardamos el equipo bajo techo justo cuando los cielos se abrieron, una tormenta de Kentucky en todo su esplendor. La cuadrilla se reunió en el granero, exhausta, pero eufórica. María había traído café y sándwiches, y nos quedamos de pie como veteranos de guerra, compartiendo historias de los apuros del día y pequeñas victorias. 98 acres en un día, anunció Tommy, revisando su GPS. Nunca habíamos hecho eso antes, ni siquiera cerca.
No lo hubiéramos logrado sin que el equipo funcionara sin problemas, dijo Jake, levantando su taza de café hacia Riley, por nuestra hacedora de milagros. Riley parecía avergonzada pero complacida, solo haciendo mi trabajo. Esa es la cosa, dijo Carlos, uno de nuestros trabajadores mayores que llevaba 20 años en la granja. La mayoría de los mecánicos hacen lo mínimo, arreglan lo que está roto, cobran un cheque. Tú lo haces como si te importara, como si importara. Eso es diferente. La lluvia tamborileaba sobre el techo del granero, un sonido tan antiguo como la propia agricultura. Un rayo brilló afuera, seguido de un trueno rodante. Estuvimos atrapados allí por un tiempo, pero a nadie pareció importarle. Cuéntanos sobre tu granja, le dijo María a Riley. En Tennessee, ¿cómo era? Riley pareció sorprendida por la pregunta, pero la genuina curiosidad en los rostros de todos pareció relajarla. Se acomodó en una bala de heno, envolviendo sus manos alrededor de su taza de café. 200 acres en las montañas, principalmente tabaco y heno, algo de ganado. Mi abuelo la comenzó en los años 50, se la pasó a mi papá. Su voz se suavizó con el recuerdo. Un lugar hermoso. Podías ver 3 crestas desde nuestro porche delantero y por las mañanas la niebla se asentaba en los valles como un río. ¿Qué pasó?, preguntó Carlos suavemente. Mi papá tuvo un ataque al corazón en el campo. Uno masivo. Se fue antes de que la ambulancia pudiera llegar. Los ojos de Riley estaban distantes ahora. Tenía 16 años. Pensé que podría mantenerla funcionando. Pensé que mamá y yo podríamos hacer que funcionara. Lo intentamos durante 2 años, pero la deuda era demasiado. Facturas de hospital, préstamos para equipo, una mala cosecha de tabaco. El banco ejecutó la hipoteca cuando tenía 18. El granero estaba en silencio, excepto por la lluvia. ¿A dónde fuiste?, pregunté. Me mudé. Trabajé en un concesionario Case en Knoxville, luego en un taller en Lexington, luego en otro en Louisville. Buenos trabajos, buena gente. Pero cada granja por la que pasaba, lo sentía, este dolor, como si hubiera perdido parte de mí cuando perdimos la nuestra. Ella levantó la vista, encontrando nuestros ojos. Cuando tu padre llamó, describiendo este lugar, sentí como volver a casa. ¿Suena eso loco? No, dije, no suena loco en absoluto. Mi familia también perdió nuestra tierra, dijo María en voz baja. En México hace mucho tiempo. A veces pienso que esa pérdida nunca te abandona del todo. Se convierte en parte de quien eres. Otros asintieron, compartiendo sus propias historias. Me di cuenta entonces de cuántos de mis trabajadores llevaban cicatrices similares, hogares perdidos, granjas perdidas, sueños perdidos. Riley les había dado permiso para recordar, para compartir. La tormenta rugió afuera durante otra hora. Hablamos y reímos, compartimos historias y café. Nos convertimos en algo más que solo empleador y empleados. Nos convertimos en algo parecido a una familia. Cuando la lluvia finalmente cesó, el mundo exterior estaba limpio, los campos oscuros y embarrados, pero listos. Las semillas plantadas estaban recibiendo su primera bebida, comenzando su transformación de potencial a realidad. Mientras la cuadrilla se dispersaba a sus hogares, Riley se quedó para hacer las últimas comprobaciones del equipo. La ayudé, aunque no lo necesitaba, y trabajamos en un silencio agradable. Eso fue valiente, dije, compartir tu historia. Se sentía bien, querían saber. Hizo una pausa en su trabajo. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué eres tan duro contigo mismo? Dejé la llave inglesa que había estado sosteniendo afuera. La última luz se estaba desvaneciendo, dejando el granero en sombras.
Mi padre construyó esta granja de casi nada. 8 acres y un sueño cuando empezó. Ahora estamos manejando 800. Él es esta figura más grande que la vida, duro, justo, respetado por todos. Y luego sucedió el derrame, y de repente todo recayó en mí. Pasé una mano por mi cabello. Algunos días siento que estoy jugando a disfrazarme, pretendiendo ser él, esperando que todos se den cuenta de que no soy lo suficientemente bueno. Pero eres lo suficientemente bueno. Has mantenido este lugar funcionando. Has mantenido a la gente empleada. Has tomado buenas decisiones. Contraté a 3 malos mecánicos seguidos. Casi ahuyento a una buena por mi ego. Marcus. Riley se acercó, sus ojos grises intensos. Cometiste errores. Bienvenido a ser humano, pero también te disculpaste, aprendiste, cambiaste. Eso es lo que hacen los buenos líderes. Mi padre no habría cometido esos errores en primer lugar. Tu padre tuvo años para aprender. Tú todavía estás aprendiendo. Date la misma gracia que le darías a cualquier otra persona. Ella sonrió. Además, me trajiste aquí eventualmente. Eso tiene que contar para algo. Me reí sintiendo la tensión aliviarse. Sí, eso definitivamente cuenta para algo. Terminamos las comprobaciones del equipo y salimos a la fresca noche. La tormenta había pasado, dejando todo fresco y nuevo. En la distancia un coyote aulló, respondido por otro. Gran día mañana, dijo Riley. La verdadera prueba de mi trabajo, ver si todo aguanta bajo uso continuo. Lo hará, dije. Estoy seguro de ello. Tanta confianza. ¿Dónde estaba esto hace 3 días? Hace 3 días era un idiota. Bueno, al menos eres un idiota que aprende. Ella sonrió. Hasta mañana, Marcus. La vi alejarse en su camioneta. Luego caminé lentamente de regreso a mi casa. Adentro, llamé a mi padre en el centro de atención donde vivía ahora, donde las enfermeras atendían sus necesidades y la fisioterapia intentaba devolverle la vida a su lado parcialmente paralizado. Papá, soy Marcus. Hijo. Su voz aún era fuerte, aunque su cuerpo no lo fuera. ¿Cómo fue la siembra? El mejor día que hemos tenido. 98 acres, 0 averías. Riley es increíble. Te lo dije. Pude oír la sonrisa en su voz. Te disculpaste públicamente con ella delante de la cuadrilla. Bien. Ese es el tipo de hombre que crié. Comete errores, asúmelos, aprende de ellos. Papá, ¿alguna vez dudas que pueda hacer esto? Una larga pausa. Todo padre duda a veces. Pero Marcus, te has probado una y otra vez. La granja está en mejor forma que cuando yo la dirigía. Has mejorado la eficiencia. Has mantenido a buena gente. Has hecho inversiones inteligentes. Estoy orgulloso de ti. Sentí que algo se soltaba en mi pecho. Algo que había estado apretado durante años. Gracias, papá. Ahora, no desperdicias a Riley. Ella es especial. La gente como ella con esa combinación de habilidad y corazón no aparece a menudo. Hablamos durante otros 30 minutos sobre la granja, sobre su terapia, sobre pequeñas cosas que parecían grandes. Cuando colgué, me sentí más ligero de alguna manera. Esa noche dormí mejor que en meses, arrullado por el sonido de la lluvia en el techo y la certeza de que quizás, solo quizás, me estaba convirtiendo en la persona que necesitaba ser. Las siguientes 2 semanas cayeron en un ritmo. Plantaríamos desde el amanecer hasta que el calor se volviera insoportable. Descansaríamos durante lo peor del sol de la tarde. Luego trabajaríamos de nuevo hasta el anochecer. Riley estaba en todas partes, manteniendo el equipo sobre la marcha, solucionando problemas, manteniendo todo funcionando. La observé integrarse en la cultura de la granja.
bromeaba con la cuadrilla en español que había aprendido de María, discutía los patrones de cultivo con Tommy, escuchaba las historias de Carlos sobre los viejos tiempos. Tenía un don para hacer que la gente se sintiera valorada, para verlos como algo más que solo trabajadores. Y la observaba trabajar con una especie de reverencia. La forma en que ponía las manos en una máquina y parecía entender sus necesidades intuitivamente, la forma en que explicaba las reparaciones a los trabajadores curiosos, siempre enseñando, siempre paciente, la forma en que se quedaba hasta tarde para asegurarse de que todo estuviera listo para el día siguiente. A menudo éramos los dos últimos en la granja, ella en el granero haciendo mantenimiento, yo en la oficina haciendo papeleo. A veces le llevaba café y nos tomábamos un descanso sentados en el fresco aire de la tarde, hablando de todo y de nada. ¿Lo extrañas?, pregunté una noche. La granja de tu familia, todos los días, pero estoy empezando a extrañarla menos. Este lugar, esta gente, me están dando algo que pensé que había perdido para siempre. Propósito, pertenencia. Ella me miró. Gracias por eso. Gracias por darnos una oportunidad incluso después de cómo actué. ¿Sabes lo más gracioso? Ese primer día casi me voy. Subí a mi camioneta y pensé en simplemente irme. Pero luego oí ese tractor arrancar y vi las miradas en las caras de todos y pensé que aquí es donde se supone que debo estar. Me alegro de que te quedaras. Yo también. La luna se alzaba sobre los campos, llena y brillante, iluminando las hileras de maíz plantado que apenas empezaba a surgir del suelo. En unas pocas semanas, esas semillas que habíamos plantado serían pequeñas plantas. En unos pocos meses serían tallos altos. En medio año las cosecharíamos, completando el ciclo, y Riley estaría aquí durante todo eso, manteniendo las máquinas en funcionamiento, siendo parte de nuestra extraña, maravillosa y difícil familia. Mientras regresaba a mi casa esa noche, me di cuenta de que algo había cambiado. Había dejado de ver a Riley como solo una mecánica, o como la contratada de mi padre, o como alguien a quien necesitaba probarme. La veía como una parte esencial de lo que estábamos construyendo aquí. Y quizás, solo quizás, yo también había empezado a verme de manera diferente. No como el reemplazo inadecuado de mi padre, sino como mi propia persona, tomando mis propias decisiones, construyendo sobre su base, mientras creaba algo nuevo. La temporada de crecimiento había comenzado, tanto para los cultivos como para nosotros. Las semanas se convirtieron en meses, con la clase de velocidad que solo ocurre cuando estás demasiado ocupado para notar el paso del tiempo. El maíz brotó del suelo, creciendo con esa determinación tranquila que hacía que la agricultura se sintiera como una asociación con milagros. Para junio los campos eran un mar de verde. Los tallos se alzaban hacia el cielo de Kentucky. Riley se había vuelto indispensable. La palabra mecánica había dejado de ser adecuada para lo que hacía. Era en parte susurradora de equipos, en parte coordinadora logística, en parte filósofa agrícola. La cuadrilla la buscaba para todo, desde consejos hidráulicos hasta consejos de vida. Pero también había algo más, algo que había estado tratando de ignorar con creciente dificultad, la forma en que mi día se sentía incompleto hasta que la veía, la forma en que encontraba excusas para pasar por donde ella estuviera trabajando, la forma en que su risa podía mejorar mi estado de ánimo incluso en los peores días. Fue Tommy quien finalmente me lo hizo ver. «Eres un idiota», dijo una mañana de julio, observándome observar a Riley explicarle algo a Jake sobre el mantenimiento combinado. «¿Qué? Estás enamorado de ella y todos en esta granja lo saben, excepto aparentemente ustedes dos».
Sentí que mi cara se calentaba. Eso no es, quiero decir, ella es nuestra mecánica. Sería inapropiado. Marcus, cállate. Tommy sonreía. Es obvio. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Nada. Tenemos una relación profesional. Ella trabaja para mí. ¿No sería correcto? Ella trabaja para tu padre. Técnicamente, tú solo administras la granja, y ella claramente siente lo mismo. La forma en que se ilumina cuando entras. La forma en que siempre tiene café listo exactamente a la hora en que sueles aparecer. Vamos, hombre. Sacudí la cabeza, pero no pude quitarme de la cabeza lo que Tommy había dicho. ¿Era tan obvio? Y, lo que es más importante, ¿tenía razón sobre que Riley sentía lo mismo? La temporada de cosecha se acercaba como una tormenta. Todo por lo que habíamos trabajado todo el año se reducía a estas semanas cruciales. Si lo hacíamos bien, tendríamos un año exitoso. Si lo hacíamos mal, estaríamos luchando hasta la próxima temporada. Riley había pasado el último mes preparando las cosechadoras y los camiones de grano con una minuciosidad casi obsesiva. Cada sistema revisado una y otra vez, cada posible punto de falla reforzado o reemplazado. Incluso había creado programas de mantenimiento detallados para durante la cosecha, asegurando que nada se averiara en un momento crítico. Esto es todo, dijo la noche anterior a que comenzáramos. Estábamos en el granero haciendo las comprobaciones finales a la luz de una lámpara. Todo lo que he estado construyendo desde que llegué aquí. Nerviosa, aterrorizada, se rió. ¿Qué pasa si algo sale mal? ¿Qué pasa si toda mi preparación no fue suficiente? Riley, has hecho todo lo humanamente posible. Pase lo que pase, lo manejaremos juntos. Ella me miró, luego realmente me miró, y algo pasó entre nosotros. Un momento de conexión que se sintió como estar al borde de algo enorme. Marcus, yo... Empezó, luego se detuvo. No importa, deberíamos terminar. Gran día mañana. Pero no quería que el momento terminara. ¿Qué ibas a decir? Solo gracias por creer en mí, por darme una segunda oportunidad después de ese primer día. Este lugar, este trabajo. Tú significa más para mí de lo que sabes. Tú significas más para nosotros de lo que sabes, dije en voz baja. Otra mirada, más larga esta vez. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta y tan llenos de electricidad. Realmente deberíamos terminar estas comprobaciones. Dijo, pero no se movió. Yo tampoco. Nos quedamos allí, dos personas rodeadas de maquinaria y posibilidades, ambos demasiado asustados para dar el siguiente paso. El momento se rompió cuando Tommy irrumpió. Marcus, tu padre está al teléfono. Dice que es importante. A regañadientes dejé a Riley con las comprobaciones finales y tomé la llamada en la oficina. Papá, ¿todo bien? Mejor que bien. Su voz sonaba más fuerte de lo que lo había hecho en meses. El terapeuta dice que he progresado lo suficiente como para poder volver a casa. No para dirigir la granja, sino para estar allí, quizás hacer trabajos ligeros. ¿Estaría bien? Claro, papá. Eso es increíble. Hay algo más. He estado pensando en el futuro de la granja, en mi papel y el tuyo. Quiero nombrarte oficialmente propietario operador, transferirte el control mayoritario. Te lo has ganado. Has demostrado que no me necesitas mirándote por encima del hombro. Me senté pesadamente. Esto era lo que había querido, por lo que había estado trabajando, pero escucharlo se sentía abrumador. No sé qué decir. DC, y Marcus, esa mecánica que contraté, no la dejes escapar. Me reí. ¿Es realmente tan obvio? Hijo, estoy parcialmente paralizado, no ciego. Veo cómo hablas de ella.
Cómo tu voz cambia cuando mencionas su nombre. Eso no es solo respeto por una buena empleada. Eso es algo más. Después de colgar, me senté en la oficina oscura pensando en todo. La granja volviéndose verdaderamente mía. Mi padre volviendo a casa. Riley, especialmente Riley. La cosecha comenzó la mañana siguiente en perfectas condiciones. Seca, clara, una ligera brisa para mantener el polvo a raya. Las cosechadoras rodaron por los campos al amanecer, y el trabajo comenzó. Riley había tenido razón al ser minuciosa. El equipo funcionó impecablemente. Rotaba entre las cosechadoras y los camiones de grano, monitoreando constantemente, ajustando, asegurando que todo funcionara sin problemas. Pensó en todo: piezas de repuesto en cada vehículo, herramientas guardadas en puntos estratégicos alrededor de la granja, incluso agua fría y refrigerios para las cuadrillas. A los 3 días, la catástrofe casi ocurre. La cosechadora de Jake desarrolló un ruido sospechoso en el tambor de trilla, el tipo de sonido que podría significar una falla catastrófica. Riley estuvo allí en minutos, escuchando, sintiendo, diagnosticando. Rodamientos fallando, anunció. Si seguimos funcionando, destruiremos todo el conjunto del tambor, pero puedo reemplazarlo si paramos ahora. ¿Cuánto tiempo, Tion? Pregunté. 4 horas, quizás 5. Era una decisión difícil. Detenerse significaba perder un tiempo precioso, pero continuar podría significar perder la cosechadora. Hazlo, dije. Riley reunió un equipo, Tommy, Carlos y yo, y nos pusimos a trabajar. Ella nos dirigió como un cirujano liderando una operación, cada persona con una tarea específica. Las piezas salieron, las nuevas piezas entraron, todo mientras Riley trabajaba con intensidad concentrada. Terminamos en 3 horas y media. La cosechadora volvió a la vida, el sonido ominoso desaparecido, reemplazado por el saludable rugido de una maquinaria que funcionaba correctamente. «Nos salvaste», dijo Jake, dando una palmada a Riley en el hombro. «Eso podría haber sido un desastre». Ella sonrió, cansada, pero satisfecha. Ese es el trabajo. Pero era más que el trabajo. La observé trabajar ese día y vi a alguien que había encontrado su vocación. La granja no era solo un lugar donde trabajaba, era un lugar al que pertenecía. Esa tarde, después de que las cuadrillas se hubieron ido a casa y las cosechadoras estaban estacionadas y enfriándose, encontré a Riley en el granero haciendo notas para el día siguiente. «Deberías ir a casa», dije. «Has estado aquí desde las 4 de la mañana». «Podría decir lo mismo de ti». Punto justo. Agarré 2 cervezas de la mini nevera de la oficina y volví. Hora de descanso. Nos sentamos en balas de heno mirando los campos que habíamos estado cosechando. El sol se ponía, pintando todo con luz ámbar. «Mi padre viene a casa», dije, «y me está transfiriendo la propiedad mayoritaria». Riley se giró para mirarme. «Marcus, eso es maravilloso. Te lo has ganado». «Quizás, pero hay algo más que necesito decir y probablemente voy a estropearlo, así que ten paciencia conmigo». Ella esperó, con esos ojos grises pacientes. «Cuando llegaste aquí por primera vez, te vi como un problema. Alguien que mi padre me impuso. Alguien a quien tendría que tolerar hasta que inevitablemente fallaras. Estaba tan equivocado que es casi divertido. No solo arreglaste nuestro equipo, arreglaste cómo trabajamos, cómo pensamos. Nos hiciste mejores. Marcus, déjame terminar. Me hiciste mejor. No solo como gerente de granja, sino como persona. Me mostraste lo que significa tener una integridad real, respaldar tus palabras con acciones.
Tratar a todos con respeto mientras sigues inspirando su respeto. Te observo trabajar y veo a alguien que está exactamente donde se supone que debe estar, haciendo exactamente lo que debe hacer. Tomé un respiro, comprometiéndome con el salto. Pero es más que respeto profesional. Tommy me llamó idiota hoy, y tenía razón. He estado tratando de ignorar lo que siento por la adecuación en el lugar de trabajo o el miedo a que las cosas se vuelvan incómodas o cualquier excusa que pudiera encontrar. Pero la verdad es que en algún punto entre que arrancaste ese tractor y ahora mismo, me enamoré de ti por completo. Y si no sientes lo mismo, está bien. Podemos pretender que nunca dije nada, pero tenía que decírtelo porque Riley me besó. No fue dramático ni trascendental, fue suave y dulce y sabía a cerveza y honestidad. Cuando se apartó, sonreía. Hablas mucho cuando estás nerviosa, dijo. Trabajaré en eso. No, es entrañable. Ella tomó mi mano. Yo también me enamoré de ti, probablemente alrededor del momento en que te disculpaste públicamente conmigo. Definitivamente para cuando empezaste a traerme café sin que te lo pidiera, y absolutamente cuando confiaste en mi juicio con el cojinete de la cosechadora hoy. Así que estamos haciendo esto. Si por esto te refieres a salir mientras trabajamos juntos, sí. Si por esto te refieres a construir algo real, también sí. Si por esto te refieres a descubrirlo a medida que avanzamos, definitivamente sí. La besé de nuevo, más tiempo esta vez, y en algún lugar a lo lejos oía los coyotes cantando a la luna naciente. Las siguientes 2 semanas de cosecha pasaron en un torbellino de trabajo y momentos robados. La cuadrilla se dio cuenta rápidamente de que algo había cambiado entre Riley y yo, y su reacción fue universalmente positiva. María declaró que lo había visto venir desde el primer día. Tommy se atribuyó el mérito de haberme hecho entrar en razón. Incluso mi padre, cuando lo llamé para contárselo, solo se rió y dijo, ya era hora. Terminamos la cosecha con rendimientos récord y 0 fallos en el equipo. En la fiesta de celebración, María organizó en el granero. Riley fue brindada repetidamente, arrastrada a bailes, tratada como la heroína que era. ¡Discurso!, gritó alguien, y la multitud coreó el cántico. Riley parecía asustada, pero yo la empujé suavemente hacia adelante. No soy buena con los discursos, comenzó. Soy mejor con las llaves inglesas que con las palabras, pero quiero dar las gracias. Cuando vine aquí, solo buscaba un trabajo. Lo que encontré fue un hogar. Todos ustedes me aceptaron, incluso después de un comienzo difícil. Me miró, sonriendo. Me enseñaron que la familia no es solo aquella en la que naces, es la que construyes. Esta granja, todos ustedes, son mi familia ahora. Los aplausos fueron ensordecedores. Más tarde, después de que la fiesta disminuyera, Riley y yo nos quedamos en la puerta del granero, mirando los campos. El maíz estaba cosechado, los tallos cortados, la tierra lista para descansar durante el invierno, el ciclo completo. ¿En qué piensas?, preguntó Riley apoyándose en mí. En que hace 6 meses pensé que sabía lo que necesitaba. Resultó que estaba equivocado en casi todo. ¿Todo? Bueno, tenía razón en que necesitábamos un buen mecánico. Simplemente no sabía que te necesitábamos a ti específicamente. Hablador suave. Aprendí de los mejores. Me giré para mirarla. Quédate, no solo por el trabajo. Quédate porque este es tu hogar. Porque te amo. Porque no puedo imaginar hacer nada de esto sin ti. Yo también te amo, dijo, y no voy a ir a ninguna parte. Estás atrapado conmigo. ¿Promesa? Promesa. Nos besamos mientras salían las primeras estrellas.
de pie en la puerta de un granero en una granja en Kentucky. Dos personas que habían encontrado su camino el uno al otro a través de la maquinaria y las segundas oportunidades y el ritmo paciente de las cosas que crecen. Mi padre llegó a casa la semana siguiente. Estaba más delgado, más viejo, pero sus ojos seguían siendo agudos. Riley y yo lo recogimos juntos, y lo observé observarnos. La forma en que nos movíamos el uno alrededor del otro, la intimidad casual de una larga familiaridad. Ustedes dos lo resolvieron, dijo. No fue una pregunta. Sí, papá, lo hicimos. Bien, la vida es demasiado corta para ser estúpido sobre el amor. Miro a Riley. Gracias por arreglar más que solo tractores por aquí. Gracias por contratarme, señor Webb, por ver algo en mí que no estaba segura de que estuviera allí. Llámame John, y no vi algo que no estaba allí. Solo vi algo que habías olvidado. Nos pasa a todos a veces. Ese invierno, mientras la granja descansaba y se preparaba para la próxima temporada, Riley y yo hicimos planes. Ella se mudó a mi casa. Empezamos a hablar del futuro, no solo del futuro de la granja, sino del nuestro. Se mencionó el matrimonio, hijos envejeciendo en esta tierra que ambos amábamos. Una fría tarde de diciembre, mientras la nieve caía suavemente afuera, acerqué a Riley en el sofá. ¿Recuerdas ese primer día? Le pregunté. Cuando te insulté delante de todos. ¿Cómo podría olvidarlo? Eras un verdadero patán. Lo era. Y podrías haberte ido. Podrías haberme despedido. Podrías haberte marchado. ¿Por qué no lo hiciste? Riley se quedó en silencio por un momento, observando la nieve. Porque yo también vi algo en ti. Debajo de toda esa postura y miedo, vi a alguien que se preocupaba profundamente por hacer lo correcto por su gente y su tierra. Alguien a quien valía la pena darle una oportunidad. Ella sonrió. Además, realmente quería demostrarte que estabas equivocado con ese tractor. Misión cumplida, en ambos aspectos. Nos sentamos en un silencio cómodo, viendo la nieve transformar la granja en algo de una postal de invierno. Afuera, los campos dormían, reuniendo fuerzas para la primavera. El ciclo comenzaría de nuevo. Siembra, crecimiento, cosecha, pero ahora lo enfrentaríamos juntos. Oye, Riley. Sí. Gracias por qué. Por arrancar el tractor, por quedarte, por ver más allá de mi peor yo a algo mejor, por construir un hogar aquí, por amarme, por todo. Ella me besó la mejilla. Gracias por darme la oportunidad de probarme, por disculparte cuando te equivocaste, por verme como algo más que una mecánica, por amarme también, por hacer de esta granja el hogar que había estado buscando. En el granero al otro lado del patio, nuestro equipo esperaba la primavera. Los tractores y cosechadoras y sembradoras que nos habían unido, que le habían dado a Riley la oportunidad de mostrar quién era realmente, que me habían enseñado humildad y me habían abierto el corazón. Eran solo máquinas, solo metal e hidráulica y motores. Pero también eran más que eso. Eran los instrumentos de nuestra improbable historia de amor, las herramientas que habían construido nuestra familia, el medio por el cual dos personas perdidas habían encontrado su camino a casa. La nieve seguía cayendo, cubriendo todo de blanco. La primavera llegaría eventualmente, trayendo nuevos desafíos, nuevos cultivos, nuevos capítulos en nuestra historia. Pero por ahora, estábamos exactamente donde necesitábamos estar. Juntos, en una pequeña casa en una granja de Kentucky, planeando un futuro tan rico y lleno de promesas como la tierra que trabajábamos. Y en algún lugar del granero, silencioso y quieto en el frío invernal,
El tractor John Deere 4020 esperaba. El que ella había hecho funcionar en su primer día, contra todo pronóstico, demostrando que todos estaban equivocados, tal como el amor tenía una forma de hacer.